Saludos a todos los estudiantes de la Olimpiada Venezolana de Astronomía. El día de hoy estaremos realizando uno de los ejercicios de la ronda práctica de la Open World Astronomy Olympiad. Esta olimpiada consta de 4 rondas fundamentales. La primera es la ronda teórica, en la cual se son planteados varios ejercicios que se realizan con cálculos numéricos a lápiz y papel. Luego tenemos la ronda práctica, en las cuales hacemos uso de distintas herramientas para análisis de datos, como lo hacen los astrónomos de profesión, en la cual se nos permite hacer uso del lenguaje de programación Python, que es el que estaremos empleando en este ejercicio, y de Excel para el análisis de datos astronómicos que se nos son dados. Luego tenemos lo que es la ronda observacional, que consiste fundamentalmente del reconocimiento de constelaciones y de cuerpos celestes en el firmamento. Y por último tenemos la ronda express, que consta de varios ejercicios sencillos y cortos de cultura general científica. Ahora, sin nada más que agregar, proseguimos con la clase. Estaremos ahorita realizando uno de los ejercicios de la ronda práctica de la Open World Astronomy Olympiad, en este caso del año 2023, en el que estaremos haciendo uso del lenguaje de programación Python para poder resolverlo. Este es un ejercicio cuya solución también pueden consultar en la página oficial de la Olimpiada. Ahora, este ejercicio tiene por título Korchevnikov Metric y este es su enunciado. Considerando dos puntos del espacio en 3 dimensiones definidos por sus radios vectores R1 y R2, aquí cabe recalcar que un radio vector se define como un vector de posición que une a un objeto que se encuentra orbitando con el punto central de esta misma órbita. Ahora, acordándonos del teorema de Pitágoras, la distancia entre estos dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia de estos dos puntos al cuadrado. Este concepto de distancia puede ser generalizado a espacios arbitrarios. Ahora, de manera de determinar qué meteoroide pertenece a qué lluvia de meteoros, es necesario determinar la distancia entre las órbitas, la llamada métrica del espacio de los elementos orbitales. Un ejemplo de esto es la métrica de Korchevnikov, que es la que describiremos a continuación. Ahora, llamando a los elementos A como el semieje mayor, E como la excentricidad, I como la inclinación, omega minúscula como el argumento del pericentro o del perigeo, y omega mayúscula como la longitud del nodo ascendente de la órbita del meteoroide, respectivamente. Estos son los elementos keplerianos. En esta imagen se ilustra cada uno de estos elementos que forman parte de la órbita. El semieje mayor, que como recordamos es la distancia del punto central de la órbita elíptica con lo que puede ser su apoastro o su periastro. La excentricidad, que resulta de un cociente que lo que nos indica es como un porcentaje que indica como el achatamiento de la órbita o qué tanto se aleja esta órbita a lo que es una circunferencia perfecta. La inclinación, que es el ángulo, de inclinación, valga la redundancia, de la órbita con un plano de referencia, que podemos tomarlo como un plano del ecuador, plano galáctico, el plano de la eclíptica, etc. Nosotros vamos a definir nuestro plano de referencia. También podemos definir el argumento del pericentro o del perigeo como el ángulo de separación entre la línea de nodos, que es la línea de intercepción de nuestra órbita con nuestro plano de referencia, a lo que es la línea determinada por el semieje mayor o en este caso el periastro, y la longitud del nodo ascendente como el ángulo de separación que se da en el plano de referencia entre la dirección de referencia, que en este caso la vamos a tomar como el punto de Aries, con la línea de nodos precisamente. Ahora, una vez definidos cada uno de estos elementos, vamos a introducir los dos vectores radiales que definimos en un principio, los cuales vamos a llamar U y B.
Y como estos son vectores que viven en un espacio de 3 dimensiones, estos van a estar compuestos por 3 componentes, que van a ser la componente X, Y y Z respectivamente. En este caso, el ejercicio nos plantea las fórmulas con las que vamos a calcular cada una de estas componentes que si notamos bien, va a estar dada por los elementos keplerianos de cada uno de esos meteoroides que van a venir dados en la base de datos que nos proporcionará el ejercicio. En este caso, como esta base de datos vienen cargadas de muchos datos, de muchos meteoroides, tantos que son incluso imposibles de poder calcular nosotros a mano, vamos a hacer uso del lenguaje de programación Python, o incluso podríamos utilizar cualquier otro lenguaje de programación para poder automatizar este proceso y poder calcularlos con todos los elementos que se nos son dados. Ahora vamos a definir la distancia ρ, que es la métrica Kochernikov, entre dos órbitas en el espacio de los elementos keplerianos como esta fórmula, la cual, si nos damos cuenta, es la generalización del teorema de Pitágoras, ya que también nos damos cuenta de que es la raíz cuadrada de la diferencia entre cada uno de esos vectores radiales al cuadrado. Ahora, vamos a definir como por ejemplo A sub 0, E sub 0, I sub 0, omega minúscula sub 0 y omega mayúscula sub 0 como los elementos keplerianos de la órbita media o promedio de la lluvia de asteroides. Ahora, si la distancia ρ entre esta órbita medio o promedio y la órbita de cierto meteoroide, si es más pequeña o menor que un valor limitante, supondremos que este meteoroide en efecto pertenece a esta lluvia de meteoros. Estamos buscando meteoroides relacionados con la lluvia de meteoros llamada Gemínidas, que es una lluvia de meteoros que se da por allí por diciembre. Y los elementos correspondientes a esta órbita promedio son los que se ven en pantalla. Y además, para este problema vamos a utilizar un valor limitante de la distancia como el logaritmo en base de 10 de ρ igual a menos 1.0. Estos van a ser los valores que vamos a tener que tener en cuenta para poder calcular cuáles de los meteoroides que se nos dan en nuestra base de datos pertenecen efectivamente o no a la lluvia de meteoros, en este caso las Gemínidas. Y las partes del ejercicio que se nos piden calcular serán la A, que es graficar todos los meteoroides en un gráfico en las coordenadas lambda y beta, donde lambda y beta son la longitud eclíptica y la latitud eclíptica de un meteoroide respectivamente. Ahora, para recapitular un poco en qué se basa todo el procedimiento que vamos a realizar a continuación, definimos la métrica de Kochernikov como una fórmula matemática que calcula la distancia entre dos órbitas en el espacio de elementos keplerianos, que son el semieje mayor, la excentricidad, la inclinación, el argumento del pericentro y el argumento del nodo ascendente, la cual nos permite determinar si un meteoroide individual pertenece a una lluvia de meteoros específica, en la cual en este caso trabajamos con las Gemínidas. Para esto tenemos que definir que si la distancia ρ respecto a la órbita promedio de las Gemínidas cumple que el logaritmo en base 10 de esta distancia ρ sea menor o igual que menos 1, o lo que es lo mismo decir que ρ valga directamente menos o igual que 0.1 y la órbita sea elíptica, es decir, que cuya excentricidad valga menos que 1, el meteoroide en efecto se clasifica como que forma parte de esta lluvia de meteoroides con la que estamos trabajando. Para esto vamos a utilizar el lenguaje de programación Python para poder realizar todos estos cálculos, ya que en este ejercicio se nos proporciona de una base de datos gigantesca de muchísimos y muchísimos meteoroides, con los cuales sería humanamente imposible poder calcular todas estas métricas o todas estas distancias ρ a mano. Es por eso que vamos a utilizar
Python para poder automatizar este proceso y que nos resulte mucho más rápido. Para eso tenemos que importar varias librerías de Python para poder realizar estos cálculos. Vamos a estar trabajando con la librería Pandas que utilizamos para el manejo y manipulación del catálogo de datos en formato tabular o lo que llamamos un data frame. Utilizaremos también NumPy, que se utiliza para operaciones matemáticas vectorizadas, funciones trigonométricas y cálculos estadísticos. También utilizaremos AstroPy con sus módulos SkyCourt y U, que es un acortamiento para la palabra units, cuando vayamos a utilizar conversiones de unidades, para precisamente la conversión de coordenadas astronómicas entre el sistema ecuatorial, que utiliza las coordenadas ascensión recta y declinación, y el sistema eclíptico, que utiliza las coordenadas longitud y latitud. También estaremos utilizando la librería matplotlib.pyplot, que se utiliza para la generación de gráficos, en este caso gráficos de dispersión y histogramas. Ante todo, cabe recalcar que para poder trabajar con una base de datos en Google Colab, que es el notebook que yo estoy utilizando ahorita, el cual es muy versátil ya que no necesitamos descargar Python o algún lenguaje de programación porque ya viene incorporado con el requisito de que se requiere acceso a internet para poder trabajar con eso. Para poder trabajar con esta base de datos, primero tenemos que subir el archivo de esta base de datos a Google Colab. Para eso nos vamos a esta barra vertical que contiene este icono de archivos, con el cual vamos a darle a este simbolito para poder subir el archivo de nuestra base de datos directamente desde nuestro dispositivo. Una vez cargado, vamos a darle a estos tres puntos y vamos a darle la parte que dice copiar ruta. Con eso vamos a estar copiando, por así decirlo, el link del archivo, el cual vamos a incorporar más adelante en nuestro código para poder trabajar ahora sí con esa base de datos. Una vez que esté cargada, proseguimos con la explicación y ahora sí con el código. En primer lugar, tenemos que importar cada una de las librerías que se mencionó anteriormente. Para eso escribimos los comandos import, el nombre de la librería, que en este caso el primero es pandas, as pg. Esto lo hacemos con el objetivo de renombrar el nombre de la librería como algo más corto, para que no sea tan engorroso trabajar con ello después, porque sería bastante engorroso escribir todo el tiempo matplotlib.pyplot y solamente lo renombramos como plt y ya. Lo hacemos con cada una de las librerías. En este caso también estoy utilizando la librería Seaborn, que es algo un poco más opcional, ya que es solamente para estilizar los gráficos al final. También estoy importando warnings, que significa advertencias, por si acaso tira alguna advertencia si en algún momento cometemos algún error en el código, pero no es tan importante. También vamos a importar los módulos de unidades de SkyCourt y de ángulos de la librería de AstroPy. Para eso escribimos import astropy.units as u para poder extraer ese módulo de unidades, y también vamos a extraer los módulos de SkyCourt y Angle. Para eso escribimos from astropy.coordinates import SkyCourt y Angle. Una vez ya importadas cada una de las librerías y sus módulos correspondientes, ahora vamos a incorporar nuestra base de datos a nuestro código. Para eso vamos a guardar justamente esa ruta del archivo del código, de la base de datos que utilicemos en una variable. En este caso yo voy a utilizar el nombre de df para hacer referencia a que estamos trabajando con un data frame. Esa variable la vamos a igualar al comando pd.read-csv y entre paréntesis y comillas pegamos la ruta de archivo. Cabe destacar que este es el comando que utilizamos cuando la extensión de nuestro archivo es .csv, que significa comma separated values. Si tenemos otra extensión utilizaríamos otro comando, pero este es el que utilizamos generalmente para este tipo de extensión. Más abajo lo que estoy haciendo es utilizar el comando print entre paréntesis df.columns.toList entre
paréntesis, simplemente para que me aparezca aquí abajo los encabezados de la base de datos con los datos que vamos a utilizar. Print es simplemente para que me aparezca el texto aquí abajo de la casilla de código, para poder visualizar, en este caso, los datos. Y aquí podemos ver que esta base de datos incluye los datos de año, mes, día, ascensión recta, declinación, semieje mayor, excentricidad, inclinación, omega minúscula y omega mayúscula. Una vez ya he incluido nuestro data frame a nuestro código, vamos a empezar por definir unas variables con las que vamos a extraer los datos que contengan estas dos columnas de nuestro data frame, que van a ser la ascensión recta y la declinación. Para eso vamos a asignarle estos valores a dos variables que tenemos y eso lo vamos a igualar a df, con la que vamos a llamar a nuestro data frame entre corchetes y entre comillas vamos a escribir el nombre de la columna cuyos datos nos interesa, y vamos a añadir el comando .values para hacer referencia a que queremos trabajar con los valores de esas columnas pertenecientes a esa base de datos o ese data frame con el que vamos a trabajar. Una vez definidas esas dos variables, ahora vamos a incluirlas en una variable que va a incluir la información de las coordenadas ecuatoriales con las que vamos a trabajar. Para eso definimos la variable y le igualamos al comando de skycore, que es el módulo de AstroPy con el que vamos a trabajar con marcos de referencia. Añadimos ese comando y entre paréntesis vamos a guardar las dos variables que habíamos definido en un principio, que van a tener las coordenadas con las que se va a trabajar en ese marco de referencia. Aquí se tiene que especificar las unidades con las que se va a trabajar en ese marco. Es por eso que aparte de los nombres de las variables, yo escribo con un asterisco u.dec, que lo que hace referencia a que vamos a trabajar con unidades de degrees o en grados, que es lo que vamos a estar utilizando para este código. Y aparte también vamos a especificar el frame o el marco de referencia en el que estamos trabajando, que en este caso escribimos ICRS, que es un marco de referencia internacional que se utiliza de manera convencional para este tipo de cálculos. Aparte de eso, una vez que tengamos las coordenadas ecuatoriales, vamos a escribir ahora una variable que va a tener la información de las coordenadas eclípticas con las que vamos a trabajar. Para eso simplemente tomamos la variable de las coordenadas ecuatoriales y las vamos a convertir en eclípticas con la función de .barycentric true ecliptic. Esto es una función o un comando que incluye la librería de AstroPy para convertir de coordenadas ecuatoriales a eclípticas, porque si no utilizáramos esto, lo que tendríamos que hacer es escribir manualmente la conversión de coordenadas ecuatoriales a eclípticas con las ecuaciones de trigonometría esférica. ¿Qué podríamos hacer eso? Podríamos escribir manualmente las ecuaciones, definirlas como una función para que trabajen sobre cada uno de los datos de los meteoroides de la base de datos, pero esto es una alternativa muchísimo más rápida que también podemos utilizar. Ahora, una vez que tengamos definida ya la variable que contiene la información de las coordenadas eclípticas, vamos a separarlas, por así decirlo, en cada una de esas coordenadas lambda y beta. Para eso tenemos que especificar la longitud y la latitud de cada una, para lo cual escribimos el nombre de las dos variables igual a chords ecliptic, que es la variable que tenía la información de ellas, .long.to, entre paréntesis u.dec, .value. Esto lo que va a hacer es especificarle a nuestro código que a lambda-dec le corresponde la longitud y a beta-dec le corresponde la latitud. Aquí, si pueden visualizar, hay un simbolito también de porcentaje seguido el número 360. Esto lo que representa es algo que en ciencia en general definimos como la función módulo, que lo que hace es, por así decirlo, resetear los valores que pueda tener nuestra función
encasillada en un valor en específico, porque si recordamos, un círculo está dividido en 360 grados. Y si nosotros tenemos un valor de ángulo superior a 360 grados, en vez de definirlo, por ejemplo, como el valor 380, nosotros más bien los vamos a definir como si reseteáramos este camino. Y en vez de decir 380, diríamos 20 grados. Eso es lo que va a hacer esta función de módulo, que va a encasillar todos nuestros valores a este rango en específico. Una vez aclarado eso, ahora lo que vamos a hacer es incluir estos valores de las coordenadas lambda y beta como nuevas columnas que vamos a añadir a nuestro data frame. Para eso vamos a escribir la variable, vamos a llamar a nuestro data frame entre corchetes y entre comillas el nombre de la columna que queremos agregar a nuestra base de datos, igualada a las variables que habíamos definido antes, ya que si nosotros trabajáramos directamente con nuestras variables y ya, no podríamos combinar operaciones en estas con las variables que tenemos guardadas en nuestro data frame. Para eso tenemos que guardar primero nuestras variables a nuestro data frame como columnas que van a tener muchísimos datos correspondientes a los meteoroides para poder trabajarlas más adelante. Ahora proseguimos con escribir el código con el que vamos a poder realizar nuestros gráficos con la librería de Matplotlib, que la habíamos guardado como el nombre de PLT. Primero escribimos plt.figure entre paréntesis fixsize igual a 8 y 7. Estos simplemente son números aleatorios que ponemos para definir el tamaño de la imagen que va a tener nuestro gráfico. Para eso podemos elegir muchísimos otros tamaños, simplemente depende de qué tan grande o chiquito lo queramos. También vamos a especificar el comando de plt.scatter, con el cual estamos especificando nuestro código que queremos que genere un gráfico de tipo scatter o de tipo dispersado, que es un gráfico en el que podemos graficar distintos puntos pertenecientes a distintos valores, ya que existen otros tipos de gráficos, como por ejemplo el de histograma, que vamos a definir o que vamos a realizar más adelante. Para eso, para definir nuestro plt.scatter, vamos a escribir entre paréntesis las variables que va a tener en su eje X y Y. Y aparte vamos a escribir este S igual a 0.1, que lo que representa es el size o el tamaño que van a tener cada uno de esos puntitos que vamos a graficar. En este caso le puse el valor 0.1, ya que como tenemos muchísimos datos, vamos a intentar que los puntos sean chiquititos para que no se vean tan aglomerados. Y bueno, estas partes del código son partes un poco más opcionales, las cuales se incluyen en la librería de Seaborn, simplemente para estilizar un poco nuestro gráfico, pero que en realidad resultan meramente opcionales y con simple valor estético. Aparte de todo eso, vamos a escribir también los nombres tanto de los ejes X y Y, tanto del título como de el gráfico en general que tenemos. Para eso escribimos plt.title y entre paréntesis y comillas el nombre de nuestro gráfico. Y para especificar los nombres de los ejes X y Y escribimos plt.xlabel y entre paréntesis y comillas su nombre y análogamente para el eje Y. También especificamos el comando plt.grid entre paréntesis true, simplemente para incluir una cuadrícula a nuestro gráfico, pero esto también resulta opcional. Escribimos también consecuentemente el comando plt.savefig simplemente para guardar luego la imagen del gráfico que se nos genere en nuestro dispositivo, lo cual resulta opcional también si queremos guardar esa imagen o no. Simplemente guardamos el nombre de la imagen que queremos y estas dos partes es simplemente para la resolución que le queremos a nuestra imagen.
Luego escribimos también el comando plt.show. Esto resulta importante que no se nos olvide, ya que si no escribimos esto no nos va a aparecer el gráfico. Tenemos que especificarlo para que en efecto nos aparezca una vez la imagen que va a generar el código. Una vez que escribamos todo lo referente a el gráfico que vamos a generar, ahora sí vamos un poco ya con la parte matemática que vamos a utilizar. En un principio vamos a guardar en una variable que yo voy a guardar gem-ref todos los valores que se nos daba como los valores promedio que debe tener la órbita en promedio de la lluvia de meteoros gemínidas. Vamos a guardar cada uno de los datos promedio que se nos daba en el enunciado. Una vez que lo tengamos guardado, vamos a especificar ahora otras columnas que van a tener los valores de rho y el valor del logaritmo de rho en base de 10 que se nos había especificado antes como los valores límite. Para eso vamos a escribir df entre corchetes rho, con lo cual vamos a definir una nueva columna con estos valores. Y aquí vamos a definir la fórmula matemática del logaritmo de 10 de rho como np.log10 entre paréntesis pues su argumento. Y aparte también vamos a guardar esta vez como variable también el valor de rho limit como 0.1, que es el que teníamos arriba. Pero ¿por qué definimos tanto una columna en nuestro data frame como una variable? ¿Por qué no utilizamos una variable directamente? Esto es porque nosotros más adelante vamos a estar haciendo operaciones en las que vamos a combinar tanto el valor de rho como los valores de las distintas variables que se nos tiene en nuestro data frame. Para poder combinarlos, a juro tenemos que añadir estos valores a nuestro data frame, porque si no nos va a lanzar un error y no lo vamos a poder hacer. Es por eso que incluimos esto como columnas de la base de datos, y aparte definimos la variable porque también vamos a trabajar con ese valor como una variable. Ahora, especificado eso, vamos a pasar a lo que es la definición de una función ahorita. Para eso escribimos el comando def, el nombre de la función que vamos a utilizar, que en este caso yo nombré como v-elements, entre paréntesis, vamos a poner todos los nombres de las variables con las que vamos a trabajar, que son las variables columnas que se tienen en el data frame. Dos puntos, importante para que no nos salga error. Y lo que vamos a hacer primero es convertir cada uno de esos valores angulares a radianes. Es por eso que vamos a escribir cada uno de nuestros valores igualado a np.radians, y entre paréntesis escribimos su análogo original que teníamos en nuestro data frame. Es como actualizarlo para cambiarlo desde degrees, desde grados hasta radianes, que es con lo que vamos a trabajar. Y dentro de esa misma función ahora vamos a definir nuestros vectores u y v que se nos eran dado en un principio para calcular la distancia rho. Para eso vamos a definir las funciones o las ecuaciones que se nos tenía dado para las componentes x, y, z, tanto de u como de v, que si recuerdan, estas eran las funciones que se utilizaban para esos cálculos. Una vez que tengamos especificados cada una de las componentes, vamos a especificar también el vector u y v en general, el cual vamos a definir como un array o un arreglo que va a incluir cada una de esas componentes. Para eso escribimos np.array entre paréntesis y entre corchetes escribimos cada una de las componentes como un arreglo. Ponemos una coma, ya que aparte de eso tenemos que especificar que el valor que van a tener cada uno de estos va a ser de tipo flotante. Si recordamos, un valor de tipo flotante va a ser un número que va a tener una parte decimal. Es por eso que especificamos dtype igual a float. Y ahora sí, cerramos paréntesis, y eso lo hacemos también con el vector b. Y aparte, importante, para terminar de definir esta función, le vamos a pedir que nos retorne los valores de u y de v.
Ahora ya finalizada la definición de esta función que va a trabajar sobre cada uno de los valores de los meteoroides de nuestro data frame para devolvernos los valores de los vectores que estamos buscando, ahora aparte de eso vamos a definir esta misma función para los valores de u sub 0 y b sub 0. Aquí ya no vamos a trabajar con cada uno de los valores de nuestro data frame original, sino que lo que vamos a hacer es utilizar esa misma función, estos mismos cálculos, pero ahora para los valores promedio que habíamos definido más arriba. Simplemente vamos a trabajar con estos datos, pero con esta misma función que tiene estos mismos cálculos. Es por eso que, digamos, por así decirlo, lo sacamos de esta función, ya que simplemente vamos a trabajar con esos datos específicos que definimos antes. Ahora, una vez ya definidos nuestros u y b generales y nuestros u sub 0 y b sub 0, ahora vamos a definir otra función con la que ahora vamos a calcular la distancia ρ con la que utilizamos justamente esos vectores u y b. Vamos a definir ahora una función que yo voy a llamar ρ-col, entre paréntesis definimos todas las variables con las que vamos a trabajar, que son las variables de nuestra base de datos, dos puntos, y ahora vamos a llamar a esos dos vectores u y b en los cuales va a trabajar la función que definimos antes. Le volvemos a especificar entre paréntesis las variables con las que va a trabajar, pero esta vez no le vamos a pedir que retorne solamente los valores de nuestros vectores u y b, sino que le vamos a pedir que retorne la fórmula para calcular ρ, que es la distancia, que si recuerdan es como la generalización del teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de u menos u sub 0 al cuadrado más b menos b sub 0 al cuadrado. Eso es lo que se escribe aquí dentro. np.sqrt es la función o el comando para raíz cuadrada y entre paréntesis pues su argumento. Una vez que se nos retornen los valores de ρ para cada una de esas funciones, lo que vamos a hacer es guardar esos valores dentro de nuestro data frame, que lo vamos a guardar como el nombre de ρ para cada una de las distancias de cada uno de esos meteoroides. Para eso vamos a definir el data frame ρ, que es la columna nueva que vamos a crear, igual a el comando df.apply, y aquí hay que hacer un paréntesis interesante, y es que vamos a llamar a la función lambda, que es una función que existe dentro de Python para llamar a lo que es una función fantasma, por así decirlo, ya que es una función que solamente vamos a aplicar una vez y que no vamos a volver a usar. Simplemente le vamos a dar un valor y luego el mismo código se va a olvidar de esa función, ya que solamente queremos aplicarla una vez, no queremos conservarla. Por eso la bautizamos con el nombre de R, le vamos a escribir dos puntos y vamos a definirla como que la función ρ-col, que es la que hemos definido para el cálculo de la distancia ρ sobre cada una de las columnas del data frame que teníamos en un principio, que son estos. Sobre cada uno de estos valores vamos a aplicar la función ρ-col que teníamos, y también tenemos que especificarle a cada uno entre corchetes la función lambda que teníamos, que es la que va a asignar cada uno de esos valores la función ρ para que nos retorne pues esos valores de ρ de la distancia y nosotros poder guardarlos dentro de una columna en nuestro data frame. Y esto que está aquí, que dice coma axis igual a 1, lo único que se refiere es que vamos a trabajar columna a columna. Eso es lo que se refiere el axis igual a 1. Aparte de eso, vamos a generar otro filtro también, ya que se recuerdan de que se nos exigía en el ejercicio que trabajáramos solamente con meteoroides cuya órbita fuese elíptica. Es por eso que ahora vamos a actualizar nuestro data frame para trabajar solamente con valores cuya excentricidad sea menor a 1, pero
vamos a crearle una copia a esto. O sea, no vamos a actualizar como tal nuestro data frame, sino que vamos a crear una copia de ese data frame que teníamos, pero con este filtro, ya que el ejercicio nos pide que grafiquemos cada uno de los meteoroides de la base de datos original y que aparte calculemos los meteoroides que pertenecen a las Gemínidas para graficarlos aparte. Es por eso que generamos una copia para tener las dos bases de datos para graficarlas posteriormente. Ahora, bueno, definimos otra vez lo que es en los valores del logaritmo en base de 10 de ρ para generar otra columna que tenga esta función en específico. Y ahora vamos a definir una nueva columna en nuestro data frame, ahora con solamente los meteoroides que ahora sean parte de ese filtro y que podamos decir si estos pertenecen a las Gemínidas. Para eso le ponemos el título a ese data frame como isGeminid y le vamos a igualar a todos los data frame que tengan el valor de ρ, pero que ahora tengan el valor limitante que se nos había impuesto en el ejercicio, que es el valor de que toda la distancia de los meteoroides sean iguales o menores que ese valor limitante de ρ que habíamos definido como 0.1. Y todos los meteoroides que en efecto sean Gemínidas van a ser cada uno de ellos que cumplan con este requisito, y los que pasen ese filtro son los que vamos a guardar en esta nueva columna dentro de nuestro data frame como isGeminid. Y aquí más abajito lo que estoy haciendo es imprimir el texto para que nos diga cuántos son los meteoroides que tenemos como Gemínidas. Para eso escribimos entre paréntesis F para que no nos salga errores, entre comillas, number of Geminids, que es el número de Gemínidas es, y vamos a llamar a justamente esos valores que tenemos, pero no vamos a escribir solamente esto, sino que aparte vamos a escribir el comando .sum, que esto lo que va a hacer es sumar cada uno de los elementos que tenemos en esa columna, ya que lo que queremos es el total, no que nos lo diga cada uno por separado, sino que queremos la suma, el total de los meteoroides que pertenecen a las Gemínidas. Y eso es lo que nos va a salir en el texto que tenemos más abajo. Y ahora este cálculo que tenemos más abajito, esta parte del código, es para lo referente a lo que se nos pedía de la parte de calcular las fechas en donde salen las Gemínidas y los días en los que se pueden visualizar más, pero esto lo vamos a dejar más adelante, ya que ahorita el video se nos está haciendo bastante largo y nos vamos a enfocar solamente en la primera parte, que es el gráfico de los meteoroides y de la selección de las Gemínidas que tenemos. Lo de las siguientes partes que tenemos con lo del gráfico de fechas y los valores medios de las coordenadas eclípticas y ecuatoriales de las Gemínidas lo podemos dejar para un siguiente video, pero por ahora nos vamos a enfocar solamente en los gráficos. Bueno, ahora vamos a realizar un segundo gráfico. Ahora sí, vamos a escribir el código para poder graficarlo, pero ahora solamente con las Gemínidas, o bueno, con las Gemínidas resaltadas, por así decirlo. Para eso vamos a guardar en una variable que yo voy a llamar gems igual a dataframe de el dataframe que habíamos guardado como isGeminid, en el cual simplemente vamos a guardar los datos de los meteoroides que sean Gemínidas dentro de una variable para poder graficarlo. Y volvemos a escribir el código para volver a graficar valga la redundancia, otro gráfico, pero ahora con las Gemínidas, ya que aquí más abajo vamos a especificar, además de que va a ser un scatter, vamos a guardar las variables que va a tener cada uno de los ejes X y Y, pero ahora especificando que sean los valores de las Gemínidas que habíamos guardado antes. Y le vamos a poner un color crimson, que significa como escarlata o rojo, para poder resaltarlo sobre lo demás. Le vamos a añadir el line white 2.2, que va a ser como el tamaño de estos puntitos, y le vamos a añadir el label o la leyenda, la etiqueta de Gemínidas.
Una vez que escribamos todo el código para nuestro gráfico, le damos a plt.show, corremos nuestra línea de código y ahora sí nos va a resultar en nuestros gráficos. Como ven, este es el gráfico para todos los meteoroides que teníamos en nuestra base de datos original. En coordenadas eclípticas, una vez hecha la conversión, en nuestro eje Y tenemos la coordenada beta, en nuestro eje X tenemos la coordenada lambda y aquí bueno tenemos este colorcito bonito que es con el que habíamos introducido con la librería Seaborn, que es esta parte que dice CMap igual a VDDs. Hay otros nombres con otros colores que podemos añadir, eso ya depende de la elección de cada quien. Y aparte tenemos el gráfico para las gemínidas ahora resaltadas en color crimson, color rojito, que también se nos pedía en el ejercicio. Y aquí arriba aparece el título que habíamos puesto de el número de gemínidas es 2772, que son los meteoroides de nuestra base de datos que pertenecen a esta lluvia de asteroides. Aquí abajo hay un poquito más del código para las siguientes partes que se piden calcular en el ejercicio, pero sin embargo por ahora el video ya está quedando bastante largo. Esto lo podemos explicar probablemente en un siguiente video en el que se continúe en el ejercicio. Una vez ya concluida la explicación de este ejercicio, cabe recalcar que si tienen alguna duda con respecto al código o a los temas que se trataron durante la explicación de esta clase, pueden comunicarse con el correo de SIDATA, se pueden comunicar directamente con nosotros o pueden dejar un comentario en el video de YouTube. Este es un ejercicio bastante extenso que elegí precisamente porque tiene bastantes cositas que resultan de interés para aquellos interesados en las ciencias astronómicas y en la manipulación de análisis de datos. Sin nada más que decir, les deseo muchísima suerte en su camino y en su instrucción astronómica y científica.